Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Por la semana en este lunes, hoy es 15 de junio y el análisis en el Abierto lo vamos a compartir con Cristina de la Hoz. Buenos días, Cristina. Buenos días. Aquí a mi vera también, Berna González Harbour. Hola, Berna. Muy buenos días. Y está también por ahí Antón Losada en Santiago. Antón, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con una de las imágenes, en realidad el contraste de imágenes. Si repasamos un poco la agenda de Donald Trump de las últimas horas, vemos cómo ha sido recibido en los jardines de la Casa Blanca, en ese mega ring que se ha mandado construir para celebrar su 80 fiesta de cumpleaños, y ha decidido organizar un combate de artes marciales mixtas de MMA allí en los jardines de la Casa Blanca, en un recinto en el que había 5.000 personas y en el que, por cierto, en el combate de Topuria ha perdido contra la estrella Gaethje. Digo que este es el acto que se hace organizar en su propio homenaje y en honor a su propia masculinidad, que es a lo que quiere rendir tributo Donald Trump en la Casa Blanca poco antes de anunciar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El acuerdo ya está, o parece que ya está, y se va a firmar el viernes. Hay una persona que puede impedirlo y que el propio Trump teme que lo vaya a acabar impidiendo, que es Benjamin Netanyahu. Pero empecemos por el acuerdo. El jefe de internacional de la SER es Pablo Morán. Hola de nuevo, Pablo, buenos días. Hola de nuevo, Sastre, ¿qué tal? Por las condiciones de ese acuerdo y la precariedad, porque la gran noticia, es la noticia destacada ahora mismo en los medios internacionales de referencia, es el acuerdo, aunque luego tiene una serie de letra pequeña que hace temer que hasta que no lo veamos ya firmado y sobre todo aplicado, no podamos decir que el acuerdo es ya una realidad, Pablo. Mira, lo primero, una curiosidad, recogiendo esa gran fiesta que ha montado Trump en la Casa Blanca, recogiendo ese guante que tú lanzabas, en los mentideros, te contaré, se comenta que Irán retrasó el anuncio hasta esta pasada medianoche para que técnicamente ya fuera lunes en esta parte del mundo y no domingo, el día del 80 cumpleaños de Trump, en el que sí, le ha llegado este regalo que tantas veces había anunciado, casi 40 veces, que es el acuerdo con Irán para reabrir Hormuz. Pero ojo, porque es un acuerdo de mínimos y frágil, porque de entrada, tú lo dices, se firma el viernes y de aquí al viernes pueden pasar muchas cosas, de todo. Hay corrientes, de hecho, tanto en Israel como en Irán, interesadas en que esto descarrile, pero si finalmente se firma, Hormuz quedaría reabierto de forma inmediata. Como primer gesto, Trump ha ordenado el levantamiento del bloqueo marítimo contra Irán esta misma noche. Eso quedaría técnicamente resuelto, pero no quedarían resueltas las cuestiones más espinosas, incluida la que motivó la guerra, que es el alcance del programa nuclear iraní. Bueno, el vicepresidente norteamericano J.D. Vance ha asegurado esta madrugada que Estados Unidos ha conseguido que Irán se comprometa a no desarrollar armas nucleares, pero 1. No conocemos los detalles del acuerdo, Sastre. El texto no se ha publicado. 2. Irán nunca ha dicho que su voluntad sea el desarrollo de armas nucleares. Siempre ha defendido que su programa nuclear tiene fines civiles. Y 3. El alcance de ese programa nuclear iraní es lo que se va a negociar a partir de ahora, porque el acuerdo anunciado esta noche es también un acuerdo para seguir negociando. Las partes se dan 60 días para acordar este tema y otros temas complejos, como decíamos, los más espinosos. Por ejemplo, Irán espera que se cumpla de forma inmediata el levantamiento de sanciones que pesan sobre el régimen, algunas desde hace décadas ya. O lo más complicado, que Israel y Netanyahu se cumplan con su parte, acaten este acuerdo y cesen los ataques de todos los frentes, incluido el del Líbano. De momento, no hay reacción oficial de Israel a este acuerdo.
De ahí la desconfianza que persiste y que destacaba esta noche en estas declaraciones el viceministro de Exteriores iraní al anunciar el acuerdo que, insistimos, Sastre, resuelve lo urgente que es la reapertura de Hormuz, pero deja en el aire el resto de cuestiones. Eso siempre que de aquí al viernes nadie dé al traste con lo acordado. Eso es una mención implícita a Benjamin Netanyahu. Vamos a Israel, porque nos decía Pablo que no hay de momento reacción oficial del gobierno de Netanyahu. En Israel está la corresponsal de la cadena SER, que es Nuria Garrido. Hola, Nuria, de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Porque hace unos días, cuando avanzaba la negociación entre Irán y Estados Unidos, ya Netanyahu bombardeó el Líbano y entonces, en ese momento, se filtró una llamada de Trump a Netanyahu en la que le dijo: estás jodidamente loco. Ayer, Netanyahu decidió, cuando ya parecía que todo iba a ser inminente y que el anuncio estaba a punto de hacerse, Netanyahu decidió volver a bombardear el Líbano, mató al menos a 3 personas y entonces Trump hizo llegar unas declaraciones, dijo de Netanyahu que no tiene una puta brizna de juicio. Esto dice Trump de su principal socio en Oriente Próximo, que es Netanyahu. A esta hora de la mañana, 8:35, ¿qué se dice allí en Israel, Nuria? Pues mira, nos está llegando ahora mismo una primera reacción del gobierno israelí, precisamente del ministro de Seguridad Nacional, uno de los más ultras, Ben-Gvir, está diciendo en Twitter que el acuerdo de Trump no nos obliga, que Israel es un Estado independiente y soberano y que no está subordinado a Estados Unidos. Dice que no van a retirar las tropas del sur del Líbano y que van a continuar operando. De hecho, en las últimas horas, el propio entorno de Netanyahu ya había trasladado a los medios israelíes que esta cláusula que han firmado sobre el Líbano, Irán y Estados Unidos, que tienen que firmar el viernes, no la van a cumplir, que no van a retirar las tropas del sur del Líbano. La pregunta ahora es, Sastre, si hasta el viernes Netanyahu va a atreverse otra vez a bombardear Beirut, porque ya damos por sentado, estoy viendo ahora también aquí que me están llegando de agencias de aquí que están bombardeando ahora mismo también el sur del Líbano, esto ya lo damos por sentado. La pregunta es si se van a atrever a bombardear Beirut, que es la línea roja de Irán. Ayer, por cierto, poco después de que bombardeara Beirut, Irán estaba preparando un ataque masivo contra Israel. Trump consiguió parar este ataque y consiguió que al final este acuerdo haya salido adelante, pero este es ahora mismo el miedo, ¿no? Que se atrevan a ir más allá y que hagan saltar por los aires un acuerdo. Aquí sabemos que a Israel no le interesa este acuerdo porque deja al gobierno de Netanyahu en una posición muy debilitada y además Irán sale más beneficiado de esta situación y sobre todo les molesta que se hayan dejado asuntos importantes como el programa de misiles balísticos de Irán o que no se le impida al régimen de los ayatolás, por ejemplo, financiar a Hamas o a Hezbollah, es decir, todas estas milicias que tienen aquí en la región. Con lo cual, esto va a depender de Donald Trump, porque es verdad, Sastre, que estamos comentando que Trump le dice por teléfono a Netanyahu que está jodidamente loco, pero al mismo tiempo lo que está diciendo Axios es que ayer Israel informó a Estados Unidos de que iba a bombardear Beirut. Con lo cual, hay algo que nos estamos perdiendo, ¿no? Aquí entre estos dos señores, por llamarles de alguna forma, y habrá que ver si Trump quiere realmente pararle los pies a Netanyahu y le impide que bombardee sobre todo Beirut y que cumpla con su palabra para salvar un acuerdo que sabemos que sobre todo le interesa a Donald Trump, y después tendremos que ver, como estaba explicando Pablo, cómo van a negociar el programa nuclear iraní. Netanyahu arrastró a Donald Trump a esta guerra y ahora parece que no quiere impedir Netanyahu que se llegue a un acuerdo de paz. Por lo que sabemos, por tanto, en este momento Israel sigue bombardeando el sur del Líbano, bombardeos que entendemos habría comunicado la Casa Blanca, pero donde pone la línea roja, tanto la Casa Blanca como especialmente el régimen de los ayatolás, Teherán, es en que Israel no bombardee la capital del Líbano, es decir, no bombardee Beirut. Nuria, Pablo, seguimos hablando a lo largo de la mañana. Hasta luego. Voy a componer todavía con una pieza más el mapa de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y es saludando a nuestra compañera corresponsal de La Vanguardia en Teherán, Catalina Gómez, que nos escucha a esta hora de la mañana desde la capital iraní. Hola Catalina, buenos días. Hola, buenos días. Todo esto que estamos contando, ¿cómo lo viven los iraníes? ¿Qué se dice allí en Teherán? Bueno, hay sentimientos encontrados. Depende de quién sea, el sector más radical, el sector más cercano a la República Islámica, ese que llevan las calles desde el 28 de febrero, cuando lanzaron Israel y Estados Unidos esos ataques, matando al líder supremo de la revolución. Ese día no están de acuerdo. Ellos no querían que este memorando se firmara. Ellos querían llegar al final, que para ellos significa que Estados Unidos se retire de todas las bases en la región.
Para el otro sector de la población hay un alivio, hay una confirmación de que por lo menos en los próximos meses o por lo menos en los próximos 60 días, y creen que por lo menos hasta noviembre, que haya elecciones en Estados Unidos, no va a haber otro conato de guerra. Sin embargo, todo el mundo está convencido de que esto es una acuerdo que realmente no es muy sólido hasta el momento, hasta que no se negocie realmente el programa nuclear, que es realmente lo que le interesa a Estados Unidos y realmente por lo que está presionando y por lo que presionará también Netanyahu. Creen que esto es por lo menos un acuerdo que soluciona o que pone un parón a esta guerra por el momento, trayendo beneficios a Irán, porque recupera algo que estaba abierto. El estrecho de Hormuz nunca estuvo cerrado, solamente se cerró con la guerra, y adicionalmente viene un dinero, por lo menos eso es lo que dice el acuerdo, al menos de $12.000 millones, y también el levantamiento de las sanciones sobre el petróleo. Catalina, déjame preguntarte por la situación en la que vive la población civil. Ha habido se estima más de 7.000 muertos en este conflicto. La dureza del régimen de los ayatolás se ha mantenido. Hemos tenido noticia de que se mantenía a lo largo de estos días y el régimen, de hecho, presumía de su supervivencia a pesar de que el objetivo de Donald Trump era acabar, o así se esbozó al principio, con el régimen de los ayatolás. ¿En qué condiciones, tanto de falta de libertades como económicas, sobrevive o convive la población allí en Irán? Estamos en un mundo lleno de contradicciones, como siempre lo ha sido Irán. Por el lado económico es cada vez peor la inflación, la devaluación y también la capacidad de adquisición de los iraníes cada vez es menos. Hay un gran sentimiento de abandono y de preocupación dentro de la población, y esto la gente piensa que se va a ir haciendo mayor en la medida que pasen los meses. Además, miles y miles de personas que quedaron desempleadas como consecuencia de los ataques a la gran infraestructura industrial de Irán, petroquímicas, del acero. Todas esas personas que trabajaban en esas fábricas inmensas, muchos de ellos han perdido sus empleos y también en el comercio. Por el lado de la represión, hemos visto cómo han aumentado las ejecuciones, especialmente a gente que ha participado en las protestas, especialmente en aquellas que se levantaron en enero, cuando el sistema realmente reprimió con una gran violencia a esta población. Al menos 3.117 personas murieron, como ellos reconocen. 7.000 reconoce a una ONG que ha hecho la investigación e investiga 11.000 casos más. Así que realmente hay un gran temor, hay un gran dolor, hay un gran trauma por lo que pasó entonces, pero también al mismo tiempo hay más libertades en la calle en algunos aspectos. El verano que estamos viendo era inimaginable en Irán incluso hace un año. Ya no que se quitaran el velo, que se levantaran la gabardina, vemos niñas con los brazos descubiertos, vemos una cantidad de colores, vemos una cantidad de terrazas, una vida en el espacio público, y no solamente en Teherán, y ya no es en el norte, es en todos los aspectos, en todos los lugares de la capital. El otro día estuve en Isfahán, que es una de las ciudades tal vez más tradicionales y conservadoras de Irán, y allí también pasaba lo mismo. Entonces, es una cantidad de contradicciones las que estamos viendo en Irán actualmente, porque el mismo sistema necesita la unidad de la población, trata de mantener ese control, pero realmente tampoco puede poner mucha presión porque teme que la población se levante frente a ellos, especialmente por la situación económica. La foto en directo de las calles de, en este caso, Teherán y otras grandes ciudades de Irán, en la voz de la corresponsal de La Vanguardia allá en ese país, en Irán, nuestra compañera Catalina Gómez. Catalina, un placer, mucha suerte y muchas gracias. A ustedes, un buen día. Las novedades en Oriente Próximo a partir del gran anuncio de que parece que ahora sí la paz está al borde de los días, lo comentamos a la vuelta. El Abierto. Ser podcast. En esta mañana de lunes, hoy es 15 de junio y compartimos El Abierto con Cristina de la Hoz, con Antón Losada y con Berna González Harbour. Bueno, pues Berna, hemos visto que Trump se da un combate de artes marciales mixtas y un regalo, o eso quiere, con Irán de cumpleaños, pero vuelve a quedar en manos de Netanyahu. Claro, ese combate al que aludes es la metáfora absoluta de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, 80 cumpleaños, lo asocia al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Pero ¿en qué ha convertido la Casa Blanca? Bueno, en un ring donde unos señores con tatuajes, musculitos y muchísima testosterona combaten para el espectáculo, ¿no?
¿Y por qué me refiero a eso? Porque es la metáfora y el símbolo de lo que es Trump. Trump ve la vida como un combate, como una competición donde ganas o pierdes, y este acuerdo con Irán nos dice que ha perdido. Ha perdido, es decir, primero, está absolutamente en manos de Israel, como dices, José Luis, de un Israel que va a seguir bombardeando, desafiando, atacando, que no tiene ninguna intención de lograr esa paz y que va a ir desestabilizando todo lo que pueda. Y por otro lado, ¿qué consigue Estados Unidos que no tuviera ya? Pierde muchísimo, es decir, es Irán el que si consigue el levantamiento de las sanciones sí se confirma, porque evidentemente entramos ahora en un plazo de 60 días donde todo se puede ir tambaleando, pero bueno, a priori, según lo que se ha divulgado desde Pakistán como país mediador, hay un levantamiento de sanciones, habrá una devolución de activos de hasta 25.000 millones de todo lo retenido hasta ahora por las sanciones y, bueno, apertura de Estrecho de Hormuz, que ya estaba abierto anteriormente. Entonces es todo menos una victoria para Estados Unidos, a pesar de que él lo quiere presentar como una victoria, porque todos sabemos lo que es, el rey está desnudo y esta guerra absolutamente y es ilegal, innecesaria, provocada por un Netanyahu que solo quiere avivar el fuego para mantenerse el poder y ampliar el poder de Israel, y en fin. Bien, celebraremos que no haya combates, pero con todo el escepticismo del mundo. Antón. Bueno, yo creo que el ejemplo más paradigmático de la guerra de propaganda en la que estamos sumidos es que, sinceramente, a mí esto me parece una tregua con pretensiones. No me parece un acuerdo de paz. Es decir, una prolongación de la tregua durante 60 días, si no he escuchado mal esta mañana en la cadena SER, donde básicamente lo que han acordado es seguir como están hasta ahora. Es decir, seguir sin dispararse mucho. Vamos a ver qué pasa con el estrecho de Hormuz, que es un problema para nosotros, pero que para Estados Unidos es un arma estratégica, igual que para Irán. Y en el tema nuclear, hasta donde yo sé, estamos donde estamos, exactamente igual. Es decir, entonces yo sinceramente no soy nada optimista. Yo creo que estamos metidos en una guerra de propaganda permanente. No es casualidad que fuera el cumpleaños de Donald Trump este domingo y que se hicieran estos anuncios, que llevara todo el fin de semana anunciándonos. A mí esta rutina de poli bueno, poli malo de Trump y Netanyahu hace mucho tiempo que no la compro. Y que no me la trago. Pues yo sé que, y estoy convencido de que saben perfectamente lo que quieren ambos y se han repartido los papeles, lo cual dice también de lo mal que está el mundo cuando Trump es el que hace de poli bueno. Eso nos da un indicador de lo mal que está realmente el mundo. Y pues en términos analíticos, es evidente que Trump no ha conseguido todo lo que quería, pero no estoy tan seguro de que no haya conseguido una parte muy importante de sus objetivos, ¿no? Y voy a citar dos. Uno, cuando empezó este conflicto, esta guerra, el petróleo estaba en $60, quiero recordar. Ahora lleva una buena temporada en $100. Estados Unidos ha afianzado su posición como potencia geoenergética. Es el primer exportador de petróleo y gas del mundo. Es su principal fuente de divisas, que es un elemento fundamental para resolver el gran problema que tiene la economía norteamericana, que es una deuda realmente asfixiante. Para eso se hicieron los aranceles, esa vía se cegó. Ahora tenemos el petróleo y el gas que estamos comprando a precios realmente escandalosos, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Y pues yo creo que su posición en el Golfo sale muy reforzada. Irán ha demostrado que es una amenaza real, y todas las autocracias que se reparten en el Golfo Pérsico dependen hoy mucho más que hace un año de Estados Unidos y del apoyo logístico y militar de Estados Unidos, ¿no? Así que yo, sinceramente, hasta que vea un progreso significativo, creo que estamos más o menos donde estamos, y que pasado mañana puede salir Trump o puede salir cualquiera a decirnos que no y que todo vuelva a empezar. Yo pues contengo exactamente la respiración, no me termino de creer. Ha habido tantísimos anuncios, creo que Pablo ha hablado de 40 anuncios de fin del fuego, de treguas y demás, que me cuesta pensar que esta sea la definitiva. Quizá la gran diferencia con respecto a otras es que en este caso han hablado también las autoridades iraníes y han confirmado que hay un principio de acuerdo, porque en los anteriores casos eran anuncios unilaterales que no se sostenían sobre ninguna evidencia. Es lo único que le puede dar cierta credibilidad a este proceso, cierta credibilidad. Ya veremos, yo soy profundamente escéptica. Es verdad
que la sensación que tenemos es que Trump no sabía cómo salir de un embrollo al que había ido voluntariamente con Netanyahu, pero al que había ido voluntariamente. Y además comparto con Antón lo que ha dicho, que yo lo comenté la semana pasada, de que no me creo estas supuestas conversaciones en las que Trump se enfrenta con Netanyahu. Exacto. Sí. No me lo creo porque han sido Estados Unidos e Israel socios estratégicos. Ni siquiera las administraciones demócratas no hubieran actuado como Trump, sin ninguna duda, pero ni siquiera las administraciones demócratas han sido nunca capaces de romper, ¿no?, con el socio israelí en otros momentos, y creo que que hay mucho de escenificación entre ambos. Yo sinceramente vamos a esperar, vamos a ver si es verdad que se cumple lo acordado. Y hay un elemento, Netanyahu, ya lo hemos dicho 1000 veces, Netanyahu sí tiene un plan muy claro y que forma parte del acuerdo que acaben los ataques sobre el Líbano. Esa es una de las partes esenciales de este acuerdo. ¿Está Netanyahu dispuesto a cumplirlo? ¿Forma parte de este acuerdo? ¿Ha intervenido de alguna manera? ¿Qué piensa? ¿Qué no piensa? Es que nos queda por saber qué dice el gobierno israelí sobre un acuerdo que supone que deje de atacar el Líbano. Y yo creo que esa también es una de las partes más frágiles de este pacto. Claro, es que aquí acuerdan 2 cuando juegan 3, Exacto. ¿no? Cuando juega Israel un papel fundamental. Y yo sí quiero señalar los límites al poder de las superpotencias que ha reflejado esta guerra. Ayer lo destacaba Lluís Bassets en un artículo en El País muy interesante, como tanto Trump como Putin han descubierto los límites a su poder como superpotencias, ¿no? O sea, Putin hacía este paralelismo, que podía invadir Ucrania y tomar el control en breves días o semanas, y no fue así. O sea, no logra ganar, aunque tenga una presencia importante, y Trump creía que cargándose al ayatolá se hacía con Irán, caía el régimen. Llegaron a hablar de la caída del régimen y ha descubierto que no puede ganar, la superpotencia militar del mundo, la mayor, no puede ganar a Irán, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo el mundo se va configurando de forma peligrosa, mostrando nuevos poderes que desafían a los poderes, a las superpotencias que se creían, grandes superpotencias omnipotentes, y cómo establece esto una nueva relación que arroja muchísimas incertidumbres. Y déjame recordar simplemente al propósito del petróleo, que también en Estados Unidos, a pesar de que sea el primer proveedor del mundo, de que tenga su negocio, etcétera, también allí han subido los precios y la inflación está dando sustos enormes a los republicanos. Esa es la presión que tiene Trump precisamente, para que la guerra acabe. De todas maneras, no sé hasta qué punto Trump se pensaba que Irán iba a ser como Venezuela, que podía entrar, sacar el presidente, poner un gobierno, no poner un gobierno títere, sino continuar con el gobierno que está. Es decir, yo creo que fue un fallo de cálculo, o que se dejó arrastrar, o que pensó, y además incluso a Irán de repente se ha dado cuenta de que puede ser mucho más poderosa en el control del estrecho de Hormuz. Claro. Contigo cierro, Antón. No, a ver, Trump no gobierna pensando en el americano medio. Yo creo que eso ya lo ha demostrado múltiples veces. Ya sabemos en nombre de quién gobierna. Trump no va a ser... El problema de las elecciones de noviembre es un problema para el Partido Republicano, pero no para Donald Trump. Donald Trump ya no va a ser candidato. Está en su segunda y última presidencia. Lo que suceda, yo creo que ha demostrado varias veces que lo que suceda detrás de él le da exactamente igual, ¿no? Yo es que no comparto el análisis de fracaso total, insisto, por parte de Estados Unidos en su intervención en Irán. No es el éxito que ellos esperaban. No es una victoria. Ya, pero es que yo creo que hay que verlo más allá de lo que está sucediendo allí. Olvidemos un momento el estrecho de Hormuz, que es un problema para nosotros, para Estados Unidos no, ¿eh? El petróleo que pasa por Hormuz no llega a Estados Unidos. Sí, pero influye en el establecimiento del precio mundial. ¿Qué es lo que le interesa? Si tú fueras el principal productor de petróleo del mundo, ¿qué querrías? ¿El petróleo alto o el petróleo bajo? Dicho esto. Pero allí ha subido para los consumidores americanos. Pero es que los consumidores americanos a Donald Trump le dan igual. Hace mucho tiempo que le dan igual. Él gobierna para quien gobierna. Ya, pero es que él no se presenta en noviembre. Ni siquiera tiene que pelear por una reelección. Pero dicho esto, ¿qué ha pasado con Putin? ¿Y con la guerra de Ucrania? ¿A quién le estamos comprando petróleo otra vez? Dábamos las cifras la semana pasada. Nuestra compra de petróleo hacia Rusia en Europa ha aumentado espectacularmente. ¿Qué ha pasado con Ucrania? Se nos ha olvidado. ¿Qué ha pasado con Gaza? Se nos ha olvidado. ¿Qué ha pasado con el Líbano? Se nos habría olvidado si no fuera por Irán.
Es que hay que verlo visto en ese mapa, digamos, que nos separa de la zona. Yo creo que no ha sido el éxito esperado, pero que geoestratégicamente Estados Unidos sale muy reforzado de lo que está pasando en Irán. De todo esto se hablará en la cumbre del G7 que empieza hoy en Evian, en Francia. Estará, por cierto, Donald Trump. Y a raíz de esa cumbre, la ONG Intermón Oxfam ha publicado un estudio que dice que los multimillonarios de la energía, es decir, los dueños de las empresas que han visto crecer el precio del petróleo, de sus productos, han ganado en este tiempo, desde que empezó la guerra en Oriente Próximo, la guerra de Irán, $300 millones al día. Sorpresa. 300 millones al día, según los datos que publica hoy Oxfam Intermón. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. El abierto de hoy, Berna González Harbour, Cristina de la Hoz y Antón Losada, con quienes ahora, repasada ya la gran cuestión de la actualidad internacional, que es ese anuncio de paz finalmente que se firmará el viernes entre Irán y Estados Unidos, vamos con el gran asunto, o la catarata de asuntos que al final se resumen en el viacruces para el gobierno que se va a encontrar el Ejecutivo de Pedro Sánchez esta semana con la agenda judicial. Esta tarde comparece ante el juez Peinado Begoña Gómez, mañana declara en el Senado, a petición del Partido Popular, Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, que se vio con Leire Díez, y el miércoles y el jueves declara José Luis Rodríguez Zapatero. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Vamos a empezar, Pedro, por la primera de las citas. Será esta tarde a las 6 cuando sabrá Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, si el juez Peinado pide para ella medidas cautelares. Sí, Juan Carlos Peinado la ha citado esta tarde a ella, a Begoña Gómez, a su asistente y a Juan Carlos Barrabés. Tienen que ir presencialmente. El juez junta 2 trámites procesales en uno para acortar los plazos y enviarles a juicio ante un jurado popular acusados de los delitos de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios. El primero de estos trámites es la audiencia preliminar, donde se les comunica formalmente su procesamiento, y el segundo, la vistilla, para acordar esas medidas cautelares que conjuren el riesgo de fuga por la gravedad de las penas a las que se enfrentan. La acusación popular que dirigen los ultracatólicos de Acteoir pide para la mujer de Pedro Sánchez 24 años de cárcel. Ella, Sastre, va a poder entrar, como ha ocurrido otras veces, por el garaje del juzgado, motivos de seguridad. Los otros 2 acusados lo harán por la puerta principal. El juez cierra hoy esta polémica instrucción después de más de 2 años, a pesar de que el último informe de la UCO congeló los supuestos indicios contra los acusados. Sostiene que ha investigado hechos propios de regímenes absolutistas. Dice que Begoña Gómez se aprovechó de ser la mujer de cuando Sánchez llegó a Moncloa en 2018. Al entonces ella disparó su carrera profesional codirigiendo una cátedra en la Complutense, mientras que el empresario Barrabés hacía negocio. Las defensas lo niegan, recuerdan que Gómez entró en esa universidad en 2012. Los acusados esta tarde volverán a denunciar indefensión, a pedir pruebas para intentar que no haya auto de apertura de juicio oral, pero nada parece que pueda hacer que Peinado cambie de idea. Por tanto, esta tarde, a partir de las 6, esa comparecencia, y ahí sabremos, Pedro, debe decidir en esa misma sesión, entiendo el juez, si aplica o no medidas cautelares. Efectivamente, es el segundo de los actos. Lo previsible es que la acusación popular pida medidas cautelares que pueden ir desde las comparecencias periódicas en el juzgado hasta la retirada de pasaporte e incluso la prisión provisional. No nos olvidemos que Begoña Gómez viaja, que es la mujer del presidente del gobierno, y ya pues una retirada de pasaporte supondría un problema para la agenda institucional de la mujer del presidente del gobierno. Veremos en qué medida se queda, si es que toma alguna finalmente Peinado. Gracias, Pedro. Un abrazo. Eso esta tarde será noticia, por tanto, toda la semana y configurará, decíamos, una semana muy complicada para el Ejecutivo. Mañana en el Senado comparece Mercedes González, directora de la Guardia Civil, que finalmente sí se reunió con Leire Díez, a pesar de que en un primer momento el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, negó que esos encuentros se hubieran producido. Eso será mañana en la Cámara Alta. Y el miércoles, en la Audiencia Nacional, por primera vez
en este país. Un expresidente del gobierno declara ante un juez en calidad de imputado. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El miércoles y el jueves el juez ha dejado 2 mañanas libres para escuchar a Rodríguez Zapatero en calidad de imputado, decía, y además con nuevas imputaciones desde que le llegara a la mesa del juez el peritaje que encargó, contrastado además en algunas piezas concretas con el Instituto Gemológico Español, porque el peritaje, la valoración que tiene el juez sobre la mesa, estima que esas joyas que la UDEF localizó en la caja fuerte del despacho que tiene Zapatero en la calle Ferraz tienen un valor, Isa, de más de 1 millón de euros. Sí, más de 1.300.000 de hecho, y acreditar cómo y cuándo las obtuvo y si fueron declaradas será esencial para que Zapatero pueda contrarrestar esa imputación que ahora mismo lo es por fraude fiscal y contrabando. Dicen en su entorno que el expresidente tiene intención de rebatir esta y el resto de las imputaciones, como la que le sitúa en el vértice de una trama de tráfico de influencias para conseguir, entre otros negocios, el rescate de Plus Ultra, la que le atribuye haber dado instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubái o la que le sitúa facturando en falso cerca de $500.000 de euros a la consultora de su amigo Julio Martínez. El expresidente llegará ante el juez con ese dinero ya bloqueado en sus cuentas y con una defensa que está orientada a dar explicaciones, pero también a plantar batalla frente a indicios como ese teléfono de un ejecutivo de Plus Ultra que le relaciona con el rescate para buscar la nulidad. Está citado, como decías, el miércoles a las 9 de la mañana, pero el juez le ha hecho hueco también el jueves por si su declaración requiere finalmente más tiempo. Pues lo iremos contando, Isabel, gracias. A vosotros. Bueno, pues luego iremos a la parte del análisis político, pero por ahí quiero empezar precisamente el análisis, Antón. ¿Cómo puede afrontar el gobierno esta semana en la que, es verdad, se mezclan casos que son distintos, pero que al final todos impactan en la estabilidad o en la imagen de estabilidad que puede ofrecer el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues a mí lo único que se me ocurre es una tila y mucha paciencia, porque si tienen algún santo de cabecera, pues rezar a ese santo de cabecera. Yo distinguiría 2 situaciones, ¿no? El caso de Begoña Gómez yo creo que es un dolor y un mal trago para Begoña Gómez, que es la gran víctima de toda esta historia, pero creo que en términos políticos no solo no le hace daño al gobierno ni a Pedro Sánchez, sino que creo que es de estos asuntos que con el tiempo acaban activando a su propia base. Es decir, cada vez que el juez Peinado inicia otro nuevo trámite difícil de entender, en un procedimiento aún más difícil de entender, yo creo que se refuerza esta idea que están utilizando desde Moncloa y que muchos votantes socialistas pueden compartir, de que, no voy a decir toda, pero hay jueces que efectivamente parece que se han empeñado en tumbar como sea a este gobierno. No creo que le produzca más daño político, sí un daño personal, que cualquiera puede imaginar, enorme, el riesgo también de acabar siendo condenada, pero el impacto político de este caso creo que si ha tenido alguno ya está amortizado. Zapatero es otra cosa completamente diferente. Ya hemos contado aquí muchas veces la teoría del meteorito, ¿no? De que esta legislatura pues es todo tan raro que si mañana cae un meteorito en el Congreso de los Diputados todos diríamos, bueno, se veía venir, es lo normal. Bueno, Zapatero es ese meteorito y yo creo que hemos estado 15 días donde solo hemos tenido una versión. O sea, el silencio procesal de Zapatero tiene toda la lógica jurídica, pero políticamente es una masacre, porque todo lo que hemos oído es la acusación, prácticamente no hemos tenido información por parte de la defensa, lo cual tiene mucha lógica jurídica, pero en términos de comunicación es una catástrofe, ¿no? Pero muchos votantes y muchos apoyos que tiene este gobierno, y no solo votantes, sino incluso entre sus socios, yo creo que todavía confían en las explicaciones de Zapatero. O sea, que el impacto de lo que ha producido el caso Zapatero no lo hemos empezado ni a ver, porque todavía hay mucha gente que confía en que Zapatero sea capaz de explicar todas las informaciones y todas las sospechas que han salido. Algunas más fundadas que otras, todo hay que decirlo. Algunas más fundadas que otras. Pero que sea capaz de explicarlos en términos políticos y personales, no en términos de si prescribió, no prescribió, que si la grabación es legal o ilegal, que son cuestiones fundamentales, no son temas de forma, pero que tienen un valor jurídico, su valor político es más discutible. El daño que Zapatero no consigue satisfacer las expectativas de toda esa base de izquierdas que todavía está esperando y confía en una explicación, yo creo que el daño puede ser catastrófico.
Comentando en El Abierto la semana que tiene por delante el Ejecutivo y que empieza este lunes por la tarde a las 6 con la comparecencia ante el juez Peinado de la mujer del presidente del gobierno de Begoña Gómez, y hacía en su primer análisis Antón la distinción entre los casos, porque es verdad que son casos distintos que al final se van a mezclar en la agenda, pero él, Cristina, resaltaba las diferencias que hay y también el impacto para la militancia socialista de un caso con otro caso en especial, del daño que hace el caso Zapatero. El caso de Zapatero, yo creo que las fotos de las joyas fueron determinantes para el estupor del partido en general. A veces en los casos de corrupción, y yo me incluyo, me resulta muy complicado seguir el hilo, ¿no? La línea de puntos de las empresas, de los intereses empresariales, de los imputados, pero hay algunos aspectos que tienen una potencia de penetración enorme, ¿no? En el caso de Ábalos, pues fue todo el tema de la prostitución o de los enchufes en empresas públicas, y en el caso de Zapatero, las joyas. Dicho esto, hay más cosas. Esta semana, el viernes, comparece Peramato en la Comisión de Justicia del Senado para explicar los contactos de Leire Díez con la Fiscalía. El Supremo empieza a ver hoy la sentencia del primer juicio de mascarillas, o sea que también podemos tener sentencia esta semana. Y no es descartable también que se levante el secreto del sumario de alguna de las piezas relacionadas con la SEPI, es decir, que la semana puede ser mortal. Yo, en el caso de la esposa del presidente del gobierno, hay que destacar que en la audiencia provincial todavía hay recursos que deberían haber sido resueltos antes de la vistilla de esta tarde. Debería haberse esperado. El juez Peinado tiene mucha prisa porque se jubila, pero debería haberse esperado. Hay que recordar que él no va a ser el que va a juzgar, él no va a estar en el tribunal que va a juzgar a Begoña Gómez si finalmente se llega a juicio, que esa es otra de las cosas que tiene que ver la audiencia provincial, y debería haberse esperado. Me da la sensación de que la parte más difícil para la esposa del presidente del gobierno es la de la apropiación indebida, porque en este caso hay acusación particular, que es la Complutense. Y la Complutense incluso ha pedido 113.000 euros, ¿no? de los daños causados por el famoso software que la esposa de Begoña Gómez registró a su nombre y no a nombre de la universidad. Yo creo que esa es la parte más delicada. No sé si habrá medidas como la retirada del pasaporte, porque vamos a ver, insinuar que la esposa del presidente del gobierno se puede fugar me parece surrealista. Y luego, con respecto a Zapatero, es que la semana terminó con una pieza aparte por contrabando y delito fiscal contra el expresidente del gobierno. Decía Santón que ya podía el PSOE rezar al santo de cabecera, ¿no? Es que el santo de cabecera del PSOE era Zapatero. Es que de ahí yo creo que ha sido el enorme impacto de alguien que abandonó el gobierno siendo un apestado, que fue durante mucho tiempo un apestado por el tema de las medidas que tomó de la congelación de las pensiones, de la rebaja del sueldo de los funcionarios, de la reforma constitucional. Su propio partido le empujó para que pusiera con antelación fecha de caducidad a su mandato. Y luego le rehabilitó Sánchez, y hay que atribuirle en muy buena medida a Zapatero muchos de los méritos, digamos, electorales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ese es el impacto. Lo de Zapatero puede ser demoledor y ya puede dar muchas explicaciones sobre las cuestiones de si su actividad no era del todo desinteresada, sino si estaba vinculada, como parece ser, a unos ingresos y a su actividad empresarial con países como Venezuela, como China, como Marruecos, en fin. Sí, por abundar en lo que dices, Cristina, efectivamente es surrealista pensar que a Begoña Gómez, a la señora Gómez, le puedan quitar hoy el pasaporte o apreciar riesgo de fuga como si fuera pues una familia de un dictador africano o árabe. O sea, hemos visto estas circunstancias, el presidente de Siria que se refugió en Rusia y cosas así, ¿no? Vamos a recordar que la petición de pena, la condena por homicidio en este país es entre 10 y 15 años, por asesinato es entre 15 y 20 años, y aquí tenemos una petición de 24 años de prisión para Begoña Gómez y de 22 para su asesora. Bueno, es absolutamente desproporcionado, lo hemos visto muchas veces y lo hemos analizado, y en los propios autos del juez está la foto de cómo piensa este juez, que considera que esto es propio de un régimen como el de Fernando VII, ¿no? Y el absolutismo. Es absolutamente desproporcionado y, bueno, veremos. Yo
siempre recuerdo que Begoña Gómez, lo habéis recordado, entró en la Universidad Complutense mucho antes de que Pedro Sánchez fuera presidente, en 2012, y lo máximo que ha llegado a ganar es cerca de 10.000 euros al año. Es decir, es un caso absolutamente desproporcionado. Vamos a ver en qué ocurre. Ahora, Zapatero, pues efectivamente, dice Santón que ha mantenido un silencio procesal. Bueno, la única explicación que se ha filtrado estos días a través de ese portavoz que ha tenido ha sido que las joyas, o sea, no ha tenido un silencio precisamente, hizo llegar a través de su portavoz que las joyas tenían un valor de 30 a 50.000 euros y que procedían de la abuela y que no eran de Sisi Emperatriz. Bueno, pues hemos tenido que ver una tasación que habla de 1,3 millones de euros. Luego ahí ya había un engaño que ha exacerbado aún más, yo creo, la indignación por este caso y los delitos, como acabas de recordar, Cristina. La imputación ha crecido a delito fiscal y contrabando. Entonces, efectivamente, si Pedro Sánchez había intentado, digamos, dejar que los casos de corrupción hasta ahora fueran, aunque le llegaran ahí a los pies, pues del secretario de organización, del siguiente secretario de organización, de una militante, Leire Díez, que resultó que la militante al final tenía escolta provista por el Ministerio de Interior, resulta que se whatsappeaba con la presidenta del PSOE, en fin, como militante ya hemos visto que no era una militante cualquiera. Bueno, pues si Pedro Sánchez intentaba mantener el cordón sanitario ahí en los alrededores de Ferraz, pues ahora resulta que es por encima, o sea, el presidente referente el que nos viene con todas estas cosas, ¿no? Y que, por supuesto, nos arroja una sombra de duda también sobre esos mítines en los que participaba, toda esa participación en los mítines que logró también animar la campaña socialista en los momentos más bajos en 2023. Bueno, pues ahora crece la sospecha de que tanto mitin, pues igual lo que estaba era cuidando de sus negocios, presuntamente. En fin, es todo muy oscuro, muy feo. Es verdad que hay un público socialista y una opinión pública esperando sus explicaciones como con una ambición de que nos aclare y quede todo en nada, pero es muy difícil imaginar que esto vaya a quedar en nada, ¿no? Porque precisamente los ritmos judiciales no son los mismos, como habéis destacado los dos, que los ritmos políticos, donde la opinión pública pues va tampoco puede hablarse firmando... de ritmos judiciales así en general, porque cada juez, estamos viendo que cada juez lleva tiene, su ritmo. Exacto, según cual sea el caso, tiene un ritmo distinto. Pero la lectura política y de la opinión pública siempre es distinta de la judicial. Sí, Antón, ¿no? Sí, yo quería apuntar dos cosas, ¿no? Sobre el caso Peinado, ¿no? Yo es importante no olvidar que Peinado se está aprovechando de que el estatus, digamos, del compañero o compañera del presidente del gobierno no está regulado, ¿no? Y lo que hasta ahora era una ventaja para todas ellas, y todos ellos no ha habido, pero ojalá lo haya algún día, pues para Begoña Gómez se ha convertido en una enorme desventaja, que ha tenido que ir a un juzgado a explicar que tiene una asistente. Fíjate tú el escándalo. Tiene una asistente y que se ocupaba de esos asuntos particulares. Bueno, es que cualquiera que haya trabajado en una administración pública sabe que esa distinción no tiene mucho sentido. Cuando llevas la agenda, llevas la agenda. No puedes tener dos, tres... Bueno, debería tenerlas, pero no las tiene, ¿no? Y tampoco deberíamos olvidar el intento grotesco del juez Peinado de procesar también al ministro de la Presidencia, a Félix Bolaños, con un auto realmente surrealista, que provocó, yo creo que una de las resoluciones más contundentes que yo he leído nunca en el Tribunal Supremo en contra de las aspiraciones de Peinado, ¿no? Entonces me parece que es un caso que, más allá del daño que puede hacer a Begoña Gómez, es muy interesante desde el punto de vista jurídico y debería mover a unas cuantas reflexiones sobre los límites y las responsabilidades que un juez de instrucción debe tener a la hora de ejercer su trabajo, ¿no? Y en el caso de Zapatero, a ver, yo creo que, más allá de lo que haya dicho o haya dejado de decir su portavoz, es importante entender o tener presente dos cosas, ¿no? La primera, lo de las joyas es un plus. Es algo que ha aparecido durante la investigación. A Zapatero no se le estaba investigando ni por contrabando ni por delito fiscal. Eso apareció. Por eso se ha abierto una causa separada. Pero yo creo que es importante no olvidar por qué se está investigando a Zapatero y el auto original de Calama.
Y dentro de ese auto hay cosas que efectivamente inducen a la sospecha, y hay otras muchas cosas que son pura hipótesis policial que el juez ha comprado, pero que es pura hipótesis policial. Sin embargo, llevamos 2 semanas donde yo no sé cuántos años de cárcel hemos metido entre todos ya a Zapatero, pero unos cuantos lleva ya el pobre Zapatero. Y yo creo que es interesante esperar a ver qué explicaciones puede aportar Zapatero a muchas de las cosas que figuran en ese auto y que son puras hipótesis, que no son ni de lejos hechos probados. Lo mismo con respecto a las joyas, que insisto es un plus, es algo que ha sobrevenido. A Zapatero no se le estaba investigando porque tuviera joyas, esas joyas aparecieron. Entonces, de momento tenemos una tasación, pero es una. Vamos a ver si hay alguna tasación más. Se da por hecho que no va a poder explicar el origen de las joyas. Hombre, vamos a esperar 24 horas, porque de momento, insisto, más allá de las explicaciones del portavoz autorizado, no conocemos todavía la versión del expresidente Zapatero. Cristina. No, yo creo que como poco es verdad que se ha intentado trasladar una mentira sobre el valor de las joyas. Y si las joyas son auténticas, es imposible que tengan ese valor, porque lo que hemos visto todos, efectivamente, son joyas muy ostentosas, no es una sortijita, no es y se ha intentado pues que fijar en la mente de los ciudadanos que estas son las joyas de la abuela y que cualquiera las tiene en su joyero en casa porque las ha heredado. Y ese es el escenario que se ha intentado crear. Basado no era ese el origen de la investigación. Pero esto ha ocurrido. No lo investigábamos por eso, ¿eh? Habrá que ver si... Y las joyas aparecieron en el curso de otra investigación. Sí, pero a lo mejor... Ahora el gran cargo contra Zapatero son las joyas. No. Pues, el cargo original no era eso. Es que, si me permites, esto lo que voy a decir es pura especulación, o sea, lo asumo. Pero yo no sé si las joyas son un pago en especie. Y eso es una de las cosas que se tendrá que dilucidar. Bueno, has recordado el Supremo cuando pretendió tendrá que dilucidar la acusación, no Zapatero. Tendrá que explicar el origen de las joyas, salvo que decida no ejercer su defensa, tendrá que explicar el origen de las joyas. Sí. Con el tema de Peinado, has recordado cómo el Supremo le dijo que era una locura la imputación de Bolaños. Efectivamente, tanto la Audiencia Provincial como el Supremo le han ido tirando de las orejas a Peinado. Y le han dicho, levanta estas imputaciones, por aquí no puedes ir, por aquí sí, pero le han permitido seguir investigando. Es decir, Peinado no ha estado solo haciendo y deshaciendo lo que le daba la gana, partiendo de la base que para mí muchas de las decisiones de Peinado han sido surrealistas, sino que ha tenido órganos superiores que le han estado diciendo cosas que no debía hacer, imputaciones que debía levantar y aspectos como el rescate de Europa en los que no debía entrar. O sea, no ha actuado solo por libre. Quiero decir que, que ha habido controles que han funcionado, independientemente de que nos parezca, no va a ser tampoco el primer juez extravagante que hemos tenido, ¿eh? Ha habido muchos jueces estrella y muchos jueces extravagantes en este país. Por poner algunas cosas sobre la mesa. El juez que terminó esta instrucción escribiendo, esto es textual de Peinado, las conductas que provienen de palacios presidenciales como este supuesto parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar, quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII, este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal. Bueno, en fin, evidentemente no es una consideración jurídica. Fernando VII es solo, de una persona que considera que esto nos retrotrae a Fernando VII, pues hoy podemos esperar cualquier cosa en las medidas cautelares, una burrada sideral, en fin, eso está fuera de toda duda. Volviendo a Zapatero, que dices, Antón, son pura... Bueno, primero, las joyas no estaban en la causa inicial. Bueno, ¿y qué? Han aparecido, ahí están. Ha mentido o nos ha intentado inducir a engaños sobre, a través de su portavoz, que ha tenido que pedir perdón, y eso le honra, lo hemos dicho aquí, lo habéis dicho en la tertulia ese día, yo lo he escrito en un artículo, le honra pedir perdón a título personal porque se está liado solo con la verdad. Bueno, pues ha inducido a engaño sobre ese valor y eso ya me pone en una posición un poco sospechosa, ¿no? Y luego dices... Lo demás, en la causa inicial, son puras hipótesis. Bueno, lo que no son hipótesis, por lo visto, son los ingresos que presuntamente ha tenido en su cuenta, en las de sus hijas, ingresos procedentes de las empresas de la trama, y hemos visto, por informes que no existen,
o, bueno, dice verbales, etcétera. Bueno, pues por informes verbales, ojalá nos pagaran a todos tanto por cualquier informe verbal, y por maquetaciones, etcétera, sin aportación de valor añadido. O sea, no hay puras hipótesis, no hay solo una traslación del lenguaje policial, que también. Entonces, bueno, a mí me hace colocarme en una posición de alerta y de sospecha, sobre todo, ya digo, por este intento de engañarnos sobre las joyas. Ahora voy con algo más sobre las joyas, pero un apunte rápido, porque dijimos antes que la Complutense estaba personada como acusación. Me matiza Pedro Jiménez, hola Pedro de nuevo, que está como perjudicada, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Sí, eso es, sí. Eso es, Sastre. Claro, es que no es lo mismo, juez, Di, Pedro, di. No, efectivamente, la Universidad Complutense nunca quiso ser acusación en este procedimiento cuando arrancó, pero ya en los últimos coletazos el juez le pidió un informe sobre el supuesto perjuicio económico por ese software del que hablabais antes, ese software vinculado a la cátedra que codirigía Begoña Gómez, que cifró la Universidad Complutense en un informe ese perjuicio económico en alrededor de 100.000 euros, un poquito más de 100.000 euros. En ese momento el juez le hizo un ofrecimiento de acciones y la Universidad Complutense aceptó estar en este procedimiento judicial, pero como perjudicada, es decir, en caso de que haya condena para Begoña Gómez, podrá reclamar esos 100.000 euros de supuesto perjuicio económico que la defensa de la mujer del presidente del gobierno, Sastre, combate. Ha presentado otros informes periciales en donde dice todo lo contrario, que no solo no ha perjudicado económicamente a la Universidad Complutense esa herramienta digital, sino que además le ha supuesto beneficio económico por esas empresas que patrocinaban la formación. Aclarado este punto. Gracias, Pedro. Un abrazo. Sobre Zapatero, hoy entrevista Natalia Junquera, una entrevista muy interesante en El País, a Baltasar Garzón. Y le pregunta por el caso Zapatero. Dice Garzón, respetando el criterio del juez, creo que se ha invertido la pirámide. El paso de pedir la autorización a Estados Unidos, saben que fue allí donde se clonó el teléfono del presidente Plus Ultra, debería haber sido previo. Y dice Garzón, ojo con ese material y la teoría del árbol envenenado. En un caso de terrorismo yihadista, la Operación Tigris, el tribunal decidió absolver a parte de los acusados al considerar que unos correos electrónicos en poder de Estados Unidos sobre los investigados no ofrecían las suficientes garantías. Veremos, y esto lo veremos pasado mañana, cuál es la línea de defensa del expresidente Zapatero precisamente en torno a la prueba clave que ha llevado a su imputación, a las primeras imputaciones, que son esas pruebas que remitió Estados Unidos. Y luego le pregunta por las joyas y Garzón dice, hay que esperar. Pero no me parece de recibo el juicio paralelo. No sé cómo han llegado esos objetos ahí, se refiere a las joyas, pero sé que ya han sido expuestos por los medios y se ha destrozado a las personas afectadas. La inmediatez de la información y la filtración de las causas penales es algo muy corrosivo para la seguridad jurídica. Es lo que dice hoy Garzón en la página 17 del diario El País sobre el gran asunto del que está especialmente pendiente el Gobierno, en la medida en que ya emplazó a escuchar las explicaciones de Zapatero el 2 de junio, pero la causa saben que fue ampliándose y quedó para el día 17. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y ahí sigue el Gobierno emplazando a lo que ocurra pasado mañana, pero con una novedad. Hoy va a haber ejecutiva socialista que preside el propio Pedro Sánchez en Ferraz y después comparecerá para dar ya un mensaje del que se espera haya carga política, sobre todo mensaje a la militancia, a las bases socialistas, de su secretaria de organización. Sí, hoy Sánchez reúne a su ejecutiva en esta semana de vértigo para los socialistas que llegan con la moral y con el ánimo muy tocados porque el cierre de filas que se estaban cuidando mucho de guardar en torno a Zapatero se ha roto, al menos en privado, tras esa revelación, ¿no?, de la tasación de joyas de la que hablabais, que muchos no entienden. En público mantienen el apoyo, pero extremando la cautela, cruzando los dedos para que el expresidente pueda aclararlo todo ante el juez o al menos no empeore las cosas. Con este frente disparando las dudas internas, Sánchez va a intentar hoy ante su ejecutiva calmar a los suyos, recetarles cabeza fría y confianza en el gobierno, en la necesidad de seguir gobernando. A eso se agarran, Sastre, también a sabiendas de que los socios no están dispuestos a apoyar una moción de censura junto a Vox, pero el malestar interno y externo, también por el caso Leire Díez, es creciente. Y en ese contexto hoy la secretaria de Organización va a aprovechar la ejecutiva para rendir cuentas de las medidas que tomaron hace un año para acabar con la era Santos Cerdán, que fue el que dio entrada a Leire Díez en el corazón de Ferraz. Y después de la reunión, como decía, será la propia Rebeca Torró la que comparezca en rueda de prensa en lugar de la portavoz, como es habitual, y esto da cuenta de ese intento de los socialistas
de coger las riendas ante otro caso que se les estaba yendo de las manos, porque les estaba generando cada vez más quejas internas por la falta de explicaciones de la dirección, como contamos el viernes. En la ejecutiva hoy es verdad que no suele haber voces discordantes. Veremos cómo transcurre esta reunión, en la que los socialistas también están expectantes por la vista de Begoña Gómez ante el juez que comentabais y por la inminente sentencia del caso Ábalos. Ana, gracias. A vosotros. Y entre tanto, el Partido Popular. Hola, Julia Molina de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Pues esperando, después de todas las prisas por aquella moción de censura instrumental, que fracasó antes incluso de nacer la idea de poderla echar a correr, hoy lo que hace el Partido Popular es esperar ante lo que creo que decías antes, han llamado el Armagedón, ¿no? Sí, en el PP no ocultan el optimismo ante una semana a la que le aplican, además de ese Armagedón socialista que hablan esta semana, también le aplican muchos símiles futbolísticos. Dicen desde Génova que estamos ante un carrusel deportivo de la corrupción y que el plan es asistir a él como quien ve los partidos del Mundial, es decir, como meros espectadores. Porque la consigna ahora mismo es ceder todo el protagonismo a las citas judiciales y políticas para que el gobierno sufra el desgaste. Este fin de semana, Feijóo ha aprovechado un mitin para volver a arremeter contra Sánchez. Cuando estábamos deslumbrados con Zapatero, apareció el registro de la sede de Ferraz. Y cuando aparece el registro de la sede del PSOE, aparecen las cloacas. ¿Y de qué estaban llenas las cloacas? Del señor P.S. Este es el discurso que mantienen los populares y que seguirán explotando, implicar a Sánchez en las causas que rodean al PSOE. También aprovecharán la mayoría absoluta en el Senado para mantener una agenda paralela a la de los tribunales. Esta misma semana veremos allí a la directora de la Guardia Civil, a la que piden que responda por sus reuniones con Leire Díez, y el viernes a la fiscal general del Estado, también por los 2 encuentros de Díez con la Fiscalía. Aunque el máximo interés del PP está en la declaración de Zapatero ante la justicia, porque confían en que sus explicaciones tengan un impacto en los socios y hagan que la posibilidad de un adelanto electoral o incluso de una moción de censura se vea más cerca de lo que se ve ahora mismo. Gracias, Julia. A vosotros. Acaba de hablar hace apenas unos minutos en la entrada de un desayuno informativo Isabel Díaz Ayuso. El caso de Zapatero es la ruina moral del Partido Socialista. Ha sido el muñidor de los principales pactos de investidura del presidente Sánchez, es el que le ha abierto las puertas y es el que ha blanqueado, entre otras, la dictadura de Maduro para vergüenza de tantos socialistas, por supuesto venezolanos y el resto del mundo libre. ¿Cómo puede hoy un votante socialista decir que está decepcionado por las joyas? Sí, las joyas son una de tantas, que por cierto acabarán diciendo que son de Feijóo o algo así. Bueno, el foco informativo está puesto en esto y en esto ahora este testimonio de Ayuso lo demuestra y en eso va a centrar el Partido Popular su estrategia, mientras entre tanto pues va cerrando los gobiernos con la ultraderecha, con Vox firmando, suscribiendo la prioridad nacional que criticó el Papa en un discurso aplaudido también por el Partido Popular. Ayer en la cadena SER en Galicia, nuestro compañero Ricardo Rodríguez entrevistó a Alfonso Rueda, que gobierna allí en Galicia, y le preguntó precisamente por si los postulados de Vox, a él que no le hacen falta los votos de Vox en el Parlamento gallego, son o non son radicales. Eu entendo os meus compañeros que gañan as eleccións e queren formar gobernos. E estou seguro que non farían nada que fora nin contra a Constitución, nin contra o sentido común, nin contra nada que fora en detrimento dos seus territorios. Faime moita gracia como se cuestionan sempre os acordos con Vox e como se naturalizan sempre desde esquerda os acordos con outras forzas políticas que de radicalismo tamén andan, igual que Vox, bastante servidas. Bueno, pues aquí llama a Vox Partido Radical, Antón. Bueno, no necesita los votos de Vox en el Parlamento gallego, entre otras cosas porque Vox no tiene votos en el Parlamento gallego, porque Galicia es la única territorio del Estado español donde Vox no tiene ni un solo cargo, ni una sola representación institucional en ninguna administración. Tenía una concejala en Avión, Ourense, pero cuando descubrió lo que era Vox se dio de baja. Lo cual demuestra la posición de dominio que el Partido Popular de Galicia tiene aquí y que Feijóo creía que podía replicar en España. Y ha comprobado que no. Entonces las declaraciones de Rueda hay que verlas desde esa perspectiva, es la perspectiva de alguien que no tiene ese problema, que tiene la mayor parte de los varones. Había uno que no lo tenía, que es Moreno Bonilla, y ahora también lo tiene, ¿no? Pero también revela el principal problema que tiene en este momento el Partido Popular, que es que no sabe, lleva varios años, pensábamos que Feijóo iba a saber, pero estamos descubriendo que no sabe cómo tratar con Vox. Y en cada nueva etapa de esa relación Vox le roba un poquito la cartera
y le va comiendo espacio electoral, le ha comido votos, le ha comido espacio electoral, pero sobre todo yo creo que le ha comido espacio en el liderazgo ideológico de la derecha. Y eso es catastrófico para el Partido Popular. Es decir, hay dos cosas que en este momento mucha gente puede percibir. Una, la línea ideológica en temas clave con la inmigración y en más asuntos la marca Vox, y el Partido Popular va detrás. Y dos, que yo creo que es lo peor, porque Feijóo bajó con la idea de que era capaz de presentar una alternativa él solo al sanchismo. Pero ahora lo que se ha asumido, especialmente después de Andalucía, es que aquí la alternativa es a dos. Es un ticket a dos, con Feijóo y con Abascal. Muy breve, Cristina. Pues es verdad que Galicia es, digamos, una isla en el panorama político. Sitio distinto, ya lo decía totalmente, o sea, no entra en los cálculos porque tenían una concejala y dejó el partido. Sí. Eso es evidente. De todas maneras, se está produciendo un proceso en paralelo que a mí me llama mucho la atención y que no sé si se sostendrá en el tiempo, porque al mismo tiempo que se están negociando los gobiernos autonómicos y queda el gobierno de Andalucía, y es verdad que en mitad de todo este lío judicial, pues al PP no le viene mal que no esté el foco puesto en el pacto andaluz. Al mismo tiempo, lo que nos dicen los sondeos es que Vox, lejos de beneficiarse de este proceso, está empezando a dar muestras de debilidad. Ese Vox que iba en la cresta de la ola, ahora ya empieza a temperar su crecimiento, cuando no, ya está estancado según los sondeos. Déjame comentar rápido las palabras de Ayuso, porque, vamos, me duele tremendamente y creo que no es quien para dar lecciones frente a la corrupción. Este es el gran dolor que yo creo que tenemos muchísimos en un espectro que no es el de Ayuso. Su novio está imputado, la justicia ahí está siendo muy lenta, sorprendentemente lenta frente a la rapidez, y la tristeza es que en el espectro de izquierda el enemigo está adentro. Esa es la gran tristeza ahora mismo. Los minutos finales del Abierto vamos a dedicarlos a ampliar un sonido que escuchábamos en el boletín de las 9, porque contábamos que Catalunya Radio ha accedido a las llamadas que hizo Jonathan Andic, el hijo de Isaac Andic, fundador de Mango, que saben que murió al caer mientras iba precisamente con su hijo, con Jonathan Andic, paseando por un sendero de la montaña de Montserrat. Y hemos escuchado una parte de ese documento, aunque hay más audios, más sonidos, Sergio, de esa llamada. Si vamos a situarnos, era el 14 de diciembre de 2024, padre e hijo habían quedado para hablar a solas. Consta que entre ellos había un conflicto económico, luego hemos ido sabiendo más. En un momento de ese camino por la montaña de Montserrat, Isaac Andic cae montaña abajo. Según la investigación, su hijo tarda 4 minutos y 34 segundos en hacer la primera llamada. Primero llamó a la pareja de su padre, después, ya sí, llamó al teléfono de emergencias al 112. Es exactamente este momento. ¿Quién te digo? Hola. Necesito ayuda. ¿Este chico que ha ocurrido? Mi padre se ha caído. Estamos en Collbató. Se ha caído. ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado? Vamos a ir siguiendo ahora la secuencia que hacen con él los servicios de emergencia. La operadora trata de situar el lugar exacto para enviar ayuda, le pregunta alguna referencia y Jonathan Andic explica que están cerca de las cuevas de Salnitre. ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas? No. Pasado las cuevas hay un camino que bordean Montserrat. Entendido. Por favor, mira. Le preguntan también si el lugar es accesible para vehículos y él responde, como escuchamos entre sollozos, que no. En ese punto la operadora le pasa con el equipo de bomberos, a quien vuelve a contarles que su padre se ha caído. Hola, mira, parla bombers, diga. Hola, mi padre se ha caído. Sí, vale. ¿Usted iba con su padre? Sí, correcto. Y mientras los bomberos se ponen en marcha, Andic habla ya con los sanitarios, con una enfermera. Hola, bones, truco del SEM, estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera, com te dius? La enfermera le dice que van a ayudarlo, le dice que van a enviar un helicóptero con un médico y luego le piden que envíe la ubicación exacta por WhatsApp. Es ese el momento en el que termina con este grito de Jonathan Andic. Mira, ahora te pones en manos libres, Jonathan. Sí. Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo. Por favor, envíanos la ubicación. ¿Vale? Pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale? Que no sea en tiempo real, quieres decir. En tiempo real no. ¿Vale? Enviado. ¡Viejo! Que termina con ese grito en el que parece que grita viejo, como si estuviera llamando a su padre. Los audios que esta mañana ha publicado Catalunya Radio. Recuerden que el día 19 de mayo Andic salió del juzgado y quedó en libertad después de pagar una fianza de 1 millón de euros.
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contenidos del magazine desde ahora y hasta las 12:20. Sí, probablemente esté en mente de muchos de nosotros, de todos nuestros oyentes, cuando digamos qué personas o qué cosas o qué asuntos, siendo éxitos probados, no merecerían a nuestro entender serlo porque no los entendemos. Esto es lo que básicamente nos propone Bob Pop a partir de unos minutos, para lo cual activamos ya el 900, 100, 800, para que ustedes nos cuenten qué éxitos de personas, de cosas o de asuntos no son capaces de entender. No les cabe en la cabeza que puedan ser un éxito. Después, a partir de las 10:30, con Galder Reguera y Rafa Cabrera, ha empezado el Mundial, empezó el pasado jueves. Las goleadas de Alemania, las de Suecia, ha gustado mucho el Brasil-Marruecos. Hoy debutamos nosotros contra Cabo Verde a partir de las 6. Vamos a hablar de este partido, de este debut y de un repaso general a lo que ha hecho España a lo largo de los mundiales y el comentario de algún fichaje como el de Cucurella por el Real Madrid, que se ha gestado en este fin de semana. ¿Tú estás contento? ¿A ti como? Yo estoy muy contento. Lo entiendo, lo entiendo, yo también lo estaría. Si Cucurella está feliz, todos estamos felices. Lo estamos, Exacto. Sobre todo hoy que esté muy feliz. No vamos a denunciar el atraco que le hicieron a Curazao ayer. Bueno, atraco. A ver, se llevó 7 goles. Logró meter uno. Estuvieron a punto de ponerse 4-2, Perdón, pero bueno. ¿Y el penalti? El penalti inventado que le pitaron en contra. Pero cuando te metes 7... por favor. Sí, claro. Bueno, en fin, Pepe, ¿qué más? El artesano Pablo Ortiz de Zárate habla del beso de Francisco Ayez, un cuadro mítico que tiene un mensaje oculto. Y en mitos, esto es muy de este espacio, ya no nos sorprende nada. El mito de hoy que vamos a desmontar no es ya no nos sorprende nada. Todo lo que pueda pasar nos ha pasado ya. Se nos ha agotado la capacidad de sorpresa. A mí no. No, claro, porque por eso estáis aquí. Porque yo es que corrijo exámenes todos los años. De momento ahora en el 900, 100, 800 lo que les preguntamos en el Cuenta con Bob es si somos capaces de no entender el éxito de los demás. Cristina de la Hoz, Berna González Harbour y Antón Losada, ha sido un gusto como cada mañana. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida.